Hola chicos. Bueno, seguimos con el examen de física. El otro día subimos el módulo de electromagnetismo y ahora vamos a pasar al módulo C, al bloque C, que es el bloque de vibraciones y ondas. Vibraciones y ondas. Como en todos los bloques, ustedes dos ejercicios. CS1 y CS2, ¿de acuerdo? Dentro de cada ejercicio hay dos apartados, A y B. Bueno, el apartado A de todos ya veis que es teórico, ¿de acuerdo? Es teórico, con no mucha dificultad, con lo cual vamos a empezar con él. Nos dice que demostremos razonadamente, a partir de la ecuación de onda, cómo varía la velocidad y la aceleración máxima de oscilación de una onda armónica en dos situaciones diferentes. Uno, se duplica la amplitud sin modificarse el periodo, y en el segundo caso se duplica la frecuencia sin modificarse la amplitud. Vale. Bueno, lo primero vamos a ver lo que es una onda armónica. Una onda armónica podemos considerar una onda que vibra en la dirección del eje Y, se traslada en la dirección del eje X, una onda transversal, viene definida como A, que es la amplitud, seno o coseno, omega t más menos kx, según se desplace, más se desplaza hacia la izquierda, menos hacia la derecha, más una fase inicial que no conocemos. Esa sería nuestra ecuación de una onda armónica, ¿de acuerdo? Entonces, con esa ecuación tenemos que ver cómo varía la velocidad y la aceleración. Me están preguntando la velocidad máxima y la aceleración máxima, cómo varían en dos casos. El primer caso nos dice, el caso Y, que la amplitud se duplica la amplitud, es decir, vamos a tener una amplitud A', que es dos veces la amplitud inicial de una onda, ¿de acuerdo? Bien, antes de nada lo que tenemos que ver es cuál es la ecuación de la velocidad y cuál es la ecuación de la aceleración, que lo vamos a utilizar en los dos apartados, aunque lo hagamos aquí. Para recordar que la velocidad también va a ser función de xt, es la derivada de I con respecto, sería la velocidad de vibración, recordamos, diferente a lo que es la velocidad de fase o velocidad de traslación. Entonces, si derivamos respecto al tiempo, esto nos va a quedar simplemente a omega coseno de omega t más menos kx más phi sub 0. Bueno, pues ya tenemos ahí la ecuación de la velocidad. Si derivo la velocidad, obtendremos la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La derivada del coseno es el menos seno, con lo cual me va a quedar menos a omega cuadrado seno de omega t más menos kx más phi sub 0. En ambos casos, los valores máximos tanto de velocidad como de aceleración se van a obtener cuando la función trigonométrica, la función coseno, toma los valores más menos 1, y en la aceleración, cuando la función seno tome los valores más menos 1. Es decir, en ambos casos, la velocidad máxima, en este caso, sería igual a omega, y en este, la aceleración máxima va a ser igual a menos, bueno, es el signo de lo de menos, a omega cuadrado, que vaya hacia arriba o vaya hacia abajo. Bueno, estos serían los valores máximos que van a tener tanto velocidad como aceleración. Pues vamos a ver qué ocurre en el caso que la amplitud se duplique, teniendo en cuenta que el periodo, nos dice, permanece constante. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues simplemente, ¿cuál sería la velocidad prima máxima? Sería A', la nueva amplitud, por omega, velocidad angular. Perdón. Por la velocidad angular. Como nos han dicho que A' es dos veces A, aquí lo tenemos, tendríamos 2A por omega. Fijaros que A omega es la velocidad máxima. Es decir, que la nueva velocidad máxima, al duplicar la amplitud, es dos veces la velocidad máxima anterior.
pues ya tenemos cómo haría esa velocidad a duplicarse la amplitud. Y en cuanto a la aceleración máxima, A', pues sería, como veis, A' por omega al cuadrado. Es decir, A' omega cuadrado. Recordad que omega es, lo hemos visto, voy a poner aquí, simplemente recordar que omega está relacionado con el periodo como 2pi partido por t. Por lo tanto, si el periodo permanece constante, omega permanece constante. Eso no estamos cambiando nada. A', que sería 2 veces A por omega al cuadrado. Pero A omega al cuadrado, ¿qué es? La aceleración anterior. Es decir, que tenemos que también la aceleración, una nueva aceleración máxima es 2 veces la aceleración máxima anterior. Bueno, pues esto es lo que ocurre en el primer apartado cuando se duplica la amplitud, manteniendo el periodo constante. Tanto la velocidad máxima como la aceleración máxima se duplican ambas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar sin dilación al segundo apartado, al apartado 2 de este ejercicio. Ahora nos dice que se duplica la frecuencia sin modificar la amplitud. Es decir, que la nueva frecuencia va a ser igual a 2 veces la frecuencia anterior. Y, evidentemente, nos están diciendo que la amplitud va a permanecer constante. Bueno, recordaros, antes hemos dicho que omega era 2pi partido por t, como t era el periodo la inversa de la frecuencia, es 2pi por f, por frecuencia. Entonces, ¿qué ocurre? Si f' es 2 veces f, pues omega' es 2 veces omega, simplemente. Se duplica también la frecuencia angular. Bueno, vamos a sustituir la velocidad máxima nueva al duplicarse la frecuencia. Sería A, la amplitud hemos dicho que permanece constante, por omega'. Pero ¿qué ocurre? Que omega' es 2 veces omega. Es decir, esto sería A por 2 omega. 2A omega, es decir, 2 veces la velocidad máxima anterior. Nos queda exactamente lo mismo. La nueva velocidad máxima es igual a 2 veces la velocidad máxima anterior. Bueno, no ha ocurrido con la velocidad lo mismo que en el caso de que duplicásemos la amplitud, se duplica. Sin embargo, vamos a ver ahora que la aceleración máxima va a sufrir una pequeña modificación, puesto que sería A por omega' al cuadrado. Al sustituir omega' por 2 veces omega y llevarlo al cuadrado, ¿qué nos queda? Pues 2 por 2 son 4, 4a omega cuadrado. Es decir, a omega al cuadrado sería la aceleración máxima inicial, con lo cual la aceleración máxima nueva es 4 veces la aceleración máxima anterior. Se cuadruplica. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería el ejercicio A correspondiente a C1. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a borrar, para un segundo, borro y sigo con el apartado B. Vamos a ver qué nos plantea el apartado B. Como veis, no es un ejercicio con excesiva dificultad, simplemente de relaciones de la ecuación de onda armónica, bastante elemental. Bueno, ahora nos dice en el apartado B, seguimos en el C1, que en una cuerda se propaga una onda armónica cuya ecuación viene dada por, me están dando la ecuación de dicha onda. Xt igual a 0,2 por el coseno de 0,2 pi x más 0,25 pi t más pi. ¿De acuerdo? Se trata de una onda transversal que vibra en la dirección del eje y
se propaga en la dirección del eje X. Ahora veremos, como tiene un signo más delante, que se propaga en dirección izquierda, ¿de acuerdo? No lo pregunta, creo que lo he leído antes. Ahora lo vemos. Entonces, con estos datos simplemente me piden, me dicen que se encuentran las unidades en el sistema internacional, el tiempo en segundos, el desplazamiento en metros, etc. Primero, I. Frecuencia y longitud de onda de esta onda armónica. Bueno, lo único que tenemos que hacer, si recordáis, es identificar con la ecuación general de una onda armónica transversal como este. Recordar que era A, seno o coseno, en este caso viene en función del coseno, omega t más menos kx más phi sub 0. Entonces, teniendo en cuenta esa ecuación general, lo único que vamos a identificar términos de una ecuación, de la ecuación que nos dan, con la ecuación general que tenemos. Como me piden la frecuencia, yo sé que el coeficiente que acompaña el tiempo es la frecuencia angular, es decir, omega sería 0,25 pi. Como sabemos que omega es 2pi por f, por la frecuencia, pues igualando a 0,25 pi, podemos despejar lo que vale dicha frecuencia. 0,25 pi entre 2 pi. Pi se nos va y nos queda que la frecuencia es la mitad, un medio de 0,25, que es 0,125 hercios, que es la unidad de frecuencia o segundo a la menos 1, de acuerdo, en el sistema internacional. Ya veis, no tiene mucha dificultad. Y la otra parte es lambda. Sabemos que el coeficiente que acompaña a x es el número de ondas, veces que cabe pi lambda en la distancia 2pi. Entonces, como k, si identificamos, es 0,2 pi, coeficiente que acompaña a la x, y sabemos que k es 2pi partido por lambda, pues esto lo igualamos a 0,2 pi, de aquí podemos despejar. La pasa multiplicando la longitud de onda, sería 2pi entre 0,2 pi. Pi se da, y esto nos va a quedar lambda, 2 entre 2 por 10 elevado a menos 1, me queda 10 elevado a menos 1, que sube como 10 metros. Esa es la longitud de onda, ¿de acuerdo? Distancia entre dos puntos en fase consecutivos, ¿de acuerdo? O sea, máximo da igual. Entonces, la longitud de onda para esta onda armónica. Bueno, ese sería el apartado primero. El apartado segundo nos pide la velocidad de propagación de la onda, especificando su dirección y su sentido de propagación. Recordad la diferencia de la derivada de I con respecto a t, que es la velocidad de vibración de dicha onda, si es transversal, vibra en dirección perpendicular a la dirección de propagación, si fuese longitudinal, vibra en la misma dirección en la que se propaga la onda. En estos casos, la onda transversal, pero no me están pidiendo la velocidad de vibración, me está pidiendo la velocidad de propagación o velocidad de fase. Bueno, en algunos sitios te pone v de phi, v de propagación. Bueno, entonces, eso sabemos que es igual a omega partido por k, o a lambda espacio partido por tiempo, por el periodo. Me da igual el que utilicemos. Tenemos por una parte, si queremos omega que hemos identificado, es 0,25 pi y k que es 0,2 pi. Y pi se nos va y sería pues 2,5 entre 2, que sería la mitad de 2,5, que es 1,25 metros partido por segundo. Esa sería nuestra velocidad de fase o velocidad, que es la velocidad con que se propaga la fase, ¿de acuerdo? Que sería la velocidad de propagación. 1,25 metros partido segundo. Voy a mirarlo por si acaso. Está bien. Vale, y ahora, me dicen, ¿en qué dirección se propaga? Evidentemente, la dirección es el eje
X. Eso me lo determina el factor que acompaña a X, ¿de acuerdo? Este factor, el factor 0,2 pi X. Fijaros que tiene un signo menos. Y el sentido, pues negativo. Es decir, hacia la izquierda. Eso sería esa velocidad. Ese sería ya, ¿de acuerdo?, el apartado 2. Ahora me están pidiendo, a ver que llegue, que se percibe, el apartado 3. Aquí está. En el apartado 3, el último apartado, ya de este primer ejercicio, nos pide la velocidad máxima de oscilación de la onda. Ahora sí me están pidiendo la velocidad de vibración, la velocidad máxima. Lo mismo que hicimos antes, que hicimos en el ejercicio anterior, para calcular velocidades, lo único que tenemos que calcular previamente la velocidad, ¿de acuerdo?, que va a depender de xt, que sería la derivada de i con respecto a t. Si derivamos esta ecuación con respecto al tiempo, el 0,25 pi sería multiplicando 0,2 y la derivada del coseno que es menos seno, entonces sería menos 0,2 por 0,25 pi y luego por el seno de 0,2 pi x, 0,2 pi x más 0,25 pi t y más la fase inicial que es pi también. Vale. Entonces, fijaros que el valor máximo que va a tomar la velocidad, sabemos que el seno toma valor entre más menos 1, no hay valores mayores, entonces se consigue cuando este valor es igual o más o menos 1. Por lo cual, ¿cuál sería el valor máximo de oscilación o de vibración de esta función? Sería menos 0,2 por 0,25 pi, ¿de acuerdo? Que eso nos queda aproximadamente 0,05 pi metros partido por segundo, ¿de acuerdo? Bueno, si queréis multiplicáis el 0,05 por 3, 14, 15, etcétera, y lo tenemos en forma de decir, o lo podéis dejar también de esta manera. Y ya tengo la velocidad máxima de vibración de esta onda. Bueno, y con esto hemos terminado, como veis, el ejercicio primero de vibración y onda. Un ejercicio bastante asequible. Bueno, espero que os lo enteréis fácilmente. En un momento borro pizarra y sigo con el ejercicio C2.